Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. El trabajo de la Fiscalía, bueno, de hecho, pues argumentaba ciertos aspectos de que cuando el dinero no alcanza es porque se están haciendo malas cosas. Si nos puede comentar un poco sobre esta situación que usted... Sí, a mí me preocupa de que el señor fiscal diga de que no le alcanza el dinero. En primer lugar, siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. En segundo lugar, él tenía un presupuesto de 48 millones de dólares, se incrementó a 64 millones. Es decir, ya quisiéramos los demás instituciones públicas que se nos incrementaran un 50% el presupuesto y aún así dice que no le alcanza. Por supuesto que no le va a alcanzar cuando se dedica a investigar casos que no existen, como el caso del Troll Center, que no solo no existe porque no había hecho ningún delito, y no solo no existe porque está persiguiendo a la gente equivocada, sino porque además está persiguiendo creadores de memes. Es decir, está persiguiendo parodias, las cuales son comunes en todo el mundo. Los periodistas internacionales hasta se han burlado de esta investigación. Lastimosamente mucha de la prensa nacional pues está al servicio de sus amos, y yo creo que el fiscal no debería estar al servicio de ningún amo. Su único amo debería ser, luego de Dios, el pueblo salvadoreño y el cargo para el cual está electo. Si él dedicara sus recursos, bueno, incluso la prensa gráfica dice de que ellos tienen, que la Fiscalía les ha facilitado información donde ellos tienen georreferenciación de antenas, capturas de WhatsApp, saben a dónde llamo, a quién le llamo, con quién hablo, con quién escribo, qué le digo. Pues si tienen esa gran tecnología, no deberían de haber extorsiones en nuestro país, porque ya hubieran agarrado a todos los extorsionistas, a todos los criminales, a todos los delincuentes. En un país con 13 homicidios diarios, en un país con más de 20 mil millones de dólares de desfalco y de corrupción en los últimos años, en las últimas décadas, en un país donde tenemos la gente sufriendo en la calle, en un país con crimen organizado, con narcotráfico, en un país donde la misma DEA tiene a la Fiscalía en la mira por acusaciones graves de corrupción y de narcotráfico y de encubrir al crimen organizado y de dejar pasar decenas de camiones de droga a través de nuestras aduanas. Pues creo que estaría investigando un caso que no tiene ni pies ni cola y que además no existe en la legislación salvadoreña, pues solo demuestra de que la Fiscalía está ocupando los exiguos recursos del pueblo salvadoreño, en lugar de ocuparlos en combatir el crimen, el narcotráfico, la corrupción, lo está ocupando para combatir a los adversarios políticos de los que realmente mueven sus hilos. Sin embargo, hablaba de que... ¿Por qué a las dos administraciones, la saliente y esta, enfilan baterías contra Nayib Bukele? Pues probablemente porque ambas son corruptas. Si tú te das cuenta, cuando yo denuncié a Luis Martínez, muchos me criticaron por ello. Era un fiscal que salía mucho diciendo que iba a combatir la corrupción. Incluso tenía una frase que era rinocerontes a la carga, y decía que él iba a combatir la corrupción, y era muy aplaudido por muchos medios de comunicación. Cuando yo lo denuncié en su momento, no solo yo, lo hicimos muchas personas, no debo de llevarme el crédito yo, lo hicimos mucha gente, muchas instituciones, lo denunciamos. Gracias a Dios no fue reelecto. Lastimosamente en nuestro país tenemos la tendencia de salir de la sartén y caer en las brasas. Eso nos ha pasado políticamente, nos ha pasado en las instituciones públicas, nos pasa en la Fiscalía, y ahorita tenemos una Fiscalía que está siendo investigada por la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, y si hay algo que no perdonan los gringos es el lavado de dinero y el narcotráfico. Así que yo les vaticino desde ahorita, independientemente de lo que este fiscal pueda hacer ahora contra mí por mis declaraciones o por lo que él le dé la gana o por abusar de su poder, yo les vaticino ahorita que no va a terminar muy bien, porque encubrir narcotráfico y lavado de dinero es algo que no solo no lo perdona Estados Unidos, sino que estoy seguro que no lo perdona el poder más supremo, que es Dios. Alcalde, falsificar un sitio web, alcalde, es similar a usted a un meme. Se lo digo porque usted hace la comparación. Y lo otro, cuando usted saca... ¿Tiene mi iPad por ahí? Y cuando usted saca precisamente si es la portada que va a mostrar y usted dice que esta no la hicimos nosotros, nos da a entender que la otra o la hicieron. No, la pongo porque es la más reciente y es la más chistosa. Pero por ejemplo aquí sacan, alguien sacó este meme y puso Bukele confirmado, Bukele ordenó terremoto. Obviamente es un chiste, pues. Sin embargo, la gente, pues, la prensa gráfica, si seguimos la línea de investigación de la Fiscalía, en la misma línea, pues la Fiscalía lo acusaría por utilización de, ¿cómo es que dicen? Utilización de distintivos comerciales, falsedad material, y el otro delito, ¿cuál es? El otro invento, es el de utilización de derechos de autor, cosas que no están en ninguno de los tres casos tipificados. Quiero decir de que esto es parte de la libertad de expresión que tenemos todos los salvadoreños,
no tengo nada que ver en la realización de ellos, no estoy imputado, a la misma Fiscalía me informó el viernes que no estoy imputado en el caso, pero independientemente de eso, creo que ese ataque a la libertad de expresión, que no viene de nosotros hacia la prensa gráfica, ellos pueden publicar lo que quieran, de hecho, el montón de portadas que han publicado sobre nosotros y sobre mi familia, incluso atacando a mi esposa, yo lo que he hecho es respondiéndoles con libertad de expresión, porque creo que tenemos que tener claro que la libertad de expresión no es solo para los dueños de la prensa gráfica, la libertad de expresión es para todos nosotros, incluyendo a todos los ciudadanos, y todos tenemos derecho de tener la libertad de expresión, y si nos queremos burlar de un medio, y sobre todo de un medio que merece burla, pues tenemos derecho a hacerlo. Ahora, si alguien quiere gastar 50 centavos en comprar ese tipo de panfletos, está en todo su derecho. No es en ningún lugar un atentado a la libertad de expresión, lejos de eso, es nuestra libertad de expresión expresando que creemos que no vale la pena comprarlo. Ahora, si alguien lo quiere comprar, está en su libertad económica de poder adquirir el periódico que quiera o poder adquirir el servicio que quiera. Creo que en este país se debe respetar la libertad, pero la libertad no solo es para los dueños de los periódicos, la libertad es para todos, y eso incluye a nosotros, por supuesto. ¿Los contratos que ha obtenido la familia de su empresa no se han visto beneficiados por...? No, en lo que se han visto beneficiados es la prensa gráfica, porque el 85% del dinero que va a los contratos de publicidad van directamente a los medios de comunicación. Las agencias de publicidad solo se quedan con el 15% de la comisión, que es una pequeña fracción del dinero, el 85% va a los medios de la prensa gráfica. De hecho, recuerdo cuando yo era presidente de la agencia de publicidad, recuerdo que la prensa gráfica inmediatamente ganábamos las licitaciones, nos enviaba una ejecutiva de cuentas para vendernos pautas y prácticamente nos rogaban a que les comprábamos anuncios. De repente, cuando les dijimos que pagaran impuestos, pues se volvió noticia de última hora, cuando nosotros hemos tenido esta agencia de publicidad desde hace más de 16 años. Mi familia ha tenido empresas que han hecho contratos con los gobiernos desde toda la vida, son empresas privadas legítimamente y legalmente establecidas, construidas con el sudor desde tiempos de mis abuelos, con trabajo honrado, a diferencia de los que se han lactado y lucrado de lo que pues ya sabemos todos. Y pues me extraña que la prensa gráfica, habiendo tenido conocimiento de esto desde hace muchos años, ahora venga a darnos baños de pureza cuando el 85% de ese dinero va para sus arcas. Alcalde, yo quisiera conocer su situación con el FMLN. Ha hecho usted algunas críticas al partido. Don Medardo ha dicho de que usted es un buen candidato para la alcaldía, pero no así para presidente. ¿Qué lectura se de estas palabras? Bueno, yo respeto mucho a Medardo González, respeto mucho al FMLN. Creo que además de que es el partido con el que competí para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, con el que competí para la alcaldía de San Salvador, creo que es un partido que tiene mucha historia loable, mucha gente murió y luchó por muchas de las libertades que tenemos ahora, como esta libertad de expresión que la prensa gráfica no la quiere validar, pero la tenemos, les guste o no les guste, como dijo un célebre presidente ahora exiliado. Sin embargo, pues eso no es una decisión únicamente de Medardo González. Yo creo que ir de candidato a la alcaldía es una decisión que también pasa por una decisión personal mía. Sin embargo, agradezco el ofrecimiento del partido y pues nos pensaremos si vamos a tomar el ofrecimiento o no. Nayib, para que quede claro. La otra semana. Para que quede claro, usted dice que el fiscal es corrupto. Lo que digo es que está siendo investigado por corrupción. De hecho, el día de hoy salieron publicados en algunos medios, otros no lo publican por evidentes razones, pero salió publicado en varios medios una carta donde Danny Dalton, un ex agente de la DEA que llevó precisamente estos casos de corrupción, increpa al fiscal por la no investigación de estos casos y vincula directamente a altos mandos de la Fiscalía actual, que actualmente no solo son altos mandos, sino que han sido promovidos y son actualmente manos derechas del fiscal. Incluso se ha recibido cartas de congresistas de Estados Unidos como Jim McGovern, por ejemplo, quien le ha pedido al fiscal y le ha exigido y dice que no comprende por qué la inactividad del fiscal en los casos que realmente importan. Tanto así que tengo entendido que viene una delegación de congresistas de Estados Unidos a demandar acción de la Fiscalía en los casos que realmente importan, como es el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, y no en el caso del Troll Center inventado por un periódico que no tolera la crítica. Alcalde, siempre en este caso usted criticaba también de que el fiscal se inventa casos y hacen un show. Si nos puede mencionar más o menos qué casos serían los que usted considera. Bueno, el caso más show de todos y algo inverosímil y que la prensa internacional, incluso en la entrevista anterior me refería a ello, la prensa internacional incluso se ha burlado de ellos, son casos que no solo no están en la tipificación salvadoreña, sino que son costumbre en todo el mundo. Creo que hacerle memes, a mí me han sacado un montón, es como que yo demandar a la prensa gráfica porque me hagan una caricatura, es decir, y tener una fiscalía que lleva más de un año y sigue dedicando recursos en una investigación que no tiene ni pie ni cola y que no va a llegar a ningún lado porque no existe ningún delito. Y además no tiene ninguna prueba porque las pruebas que tenían resulta ahora que las perdieron en la fiscalía.
Qué conveniente, ¿verdad?, que las hayan perdido. Entonces realmente yo creo que es parte del show. Lo que tenemos es una fiscalía que está enfocada más en hacer shows mediáticos, como el caso de cuando se le habló de que no se combatía el narcotráfico, fue a las propiedades de Liu Martínez, una persona que está capturada ya por narcotráfico en Estados Unidos y que sus bienes ya habían sido congelados por la fiscalía anterior. Entonces, llegar a hacer el show a los bienes que ya habían sido congelados de una persona que ya está presa en Estados Unidos por narcotráfico es como irle a pegar 2 patadas a un muerto. O sea, realmente si va a combatir el narcotráfico, que no vaya a hacer show con alguien que ya está preso por corrupción. Debería ir y combatir el narcotráfico, sobre todo el narcotráfico que también se le acusa, se le está investigando en Estados Unidos por las decenas o centenares de camiones de droga que pasaron por las aduanas cuando él era gerente legal de las aduanas aquí en El Salvador. Sobre lo que dicen los nuevos peritajes. ¿Tomar acciones legales en contra de las acusaciones que le hacen? Sí, vamos a tomar acciones legales. Nosotros vamos a demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al actual fiscal general por abusar de su poder para amedrentar a los enemigos, ni siquiera a sus enemigos, porque yo no era mi enemigo de él, sino a los enemigos de los que manejan sus hilos. Creo que las instituciones públicas deben de trabajar para el pueblo salvadoreño y no para los que dan sobresueldos, como hemos visto el caso del exfiscal anterior que ya aceptó que recibía sobresueldos. Pues no me extrañaría que el fiscal actual también esté recibiendo sobresueldos. Así que creo que las instituciones públicas deben de trabajar para el pueblo salvadoreño. Lastimosamente en nuestro país tenemos la tendencia de caer de la sartén a las brasas, luego nuevo a la sartén y luego nuevo a las brasas, pero algún día vamos a salir adelante, primero Dios, y pues lo que estamos dispuestos a luchar y a darlo todo por nuestro país, tenga la consecuencia que tenga, seamos atacados por los medios o no, nos publiquen las buenas obras que hacemos los medios o no, nos critiquen los medios o no. Sobre todo, yo creo que si los enemigos del pueblo nos critican, pues es un honor. Es un honor que los enemigos del pueblo nos critiquen y es un honor que un periódico nefasto como la Prensa Gráfica, que le ha hecho tanto daño a este país y a tantas personas que ha tratado de destruir con sus páginas, pues nos ataquen. Nos da mucho orgullo porque realmente nos dice que estamos en el camino correcto. Si la Prensa Gráfica nos estuviera alabando, nos indicaría que estuviéramos en el camino incorrecto. Muchas gracias. En este caso no se han visto afectadas las empresas por su familia. Sí, se han visto muy afectadas. De hecho, nosotros han atacado incluso a mi esposa en la Prensa Gráfica, por cierto. Creo que es algo no solo injusto, sino que además bajo. Pero bueno, ellos están viendo su caída en circulación. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en publicidad, la Prensa Gráfica tenía un tiraje de 130,000 ejemplares, ahora no llegan a los 30,000. Te los regalan con la compra de un cepillo de dientes en las farmacias y todavía aún así los anaqueles quedan llenos. La gente ya está viendo que pagar 50 centavos por un panfleto de propaganda y difamador no vale la pena. Ahora, la libertad de comprarlo existe, cada quien es libre de comprarlo. Yo en lo personal dejé de comprar la Prensa Gráfica hace mucho tiempo y no gastaría mi dinero en eso, pero bueno, cada quien es libre de gastar su dinero en lo que él quiera. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, esas son las palabras del alcalde capitalino Nayib Bukele, quien ha dado pues su opinión sobre los temas de importancia que ha tenido en su vida política. Hasta aquí mi despacho, regreso a la señal, pero continúen en sintonía de Órbita TV. En solo minutos seguiremos ampliando nuestra cobertura. Noticias Órbita TV. A mí me han sacado un montón. Es como que yo demandar a la Prensa Gráfica porque me dan una caricatura. Es decir, y tener una fiscalía que lleva más de un año y sigue dedicando recursos en una investigación que no tiene ni pie ni cola y que no va a llegar a ningún lado porque no existe ningún delito. Y además no tiene ninguna prueba porque las pruebas que tenían, resulta ahora que las perdieron en la fiscalía. Qué conveniente, ¿verdad?, que las hayan perdido. Entonces realmente yo creo que es parte del show. Lo que tenemos es una fiscalía que está enfocada más en hacer shows mediáticos, como el caso de cuando se le habló de que no se combatía el narcotráfico, fue a las propiedades de Liu Martínez, una persona que está capturada ya por narcotráfico en Estados Unidos y que sus bienes ya habían sido congelados por la fiscalía anterior. Entonces, llegar a hacer el show a los bienes que ya habían sido congelados
de una persona que ya está presa en Estados Unidos por narcotráfico es como irle a pegar 2 patadas a un muerto. O sea, realmente si va a combatir el narcotráfico, que no vaya a hacer show con alguien que ya está preso por corrupción. Debería ir y combatir el narcotráfico, sobre todo el narcotráfico que también se le acusa, se le está investigando en Estados Unidos por las decenas o centenares de camiones de droga que pasaron por las aduanas cuando él era gerente legal de las aduanas aquí en El Salvador. Sobre lo que dicen los nuevos peritajes. ¿Tomar acciones legales en contra de las acusaciones que le hacen? Sí, vamos a tomar acciones legales. Nosotros vamos a demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al actual fiscal general por abusar de su poder para amedrentar a los enemigos, ni siquiera a sus enemigos, porque yo no era mi enemigo de él, sino a los enemigos de los que manejan sus hilos. Creo que las instituciones públicas deben de trabajar para el pueblo salvadoreño y no para los que dan sobresueldos, como hemos visto el caso del exfiscal anterior que ya aceptó que recibía sobresueldos. Pues no me extrañaría que el fiscal actual también esté recibiendo sobresueldos. Así que creo que las instituciones públicas deben de trabajar para el pueblo salvadoreño. Lastimosamente en nuestro país tenemos la tendencia de caer de la sartén a las brasas, luego de nuevo a la sartén y luego de nuevo a las brasas, pero algún día vamos a salir adelante, primero Dios, y pues lo que estamos dispuestos a luchar y darlo todo por nuestro país, tenga la consecuencia que tenga, seamos atacados por los medios o no, nos publiquen las buenas obras que hacemos los medios. Ahora venga dándose baños de pureza cuando el 85% de ese dinero va para sus arcas. Alcalde, yo quisiera conocer su situación con el FMLN. Ha hecho usted algunas críticas al partido. Don Medardo ha dicho de que usted es un buen candidato para la alcaldía, pero no así para presidente. ¿Qué lectura se de estas palabras? Bueno, yo respeto mucho a Medardo González, respeto mucho al FMLN. Creo que además de que es el partido con el que competí para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, con el que competí para la alcaldía de San Salvador, creo que es un partido que tiene mucha historia loable, mucha gente murió y luchó por muchas de las libertades que tenemos ahora, como esta libertad de expresión que la prensa gráfica no la quiera validar, pero la tenemos, les guste o no les guste, como dijo un célebre presidente ahora exiliado. Sin embargo, pues eso no es una decisión únicamente de Medardo González. Yo creo que ir de candidato a la alcaldía es una decisión que también pasa por una decisión personal mía. Sin embargo, agradezco el ofrecimiento del partido y pues nos pensaremos si vamos a tomar el ofrecimiento o no. Nayib, para que quede claro. La otra semana. Para que quede claro, usted dice que el fiscal es corrupto. Lo que digo es que está siendo investigado por corrupción. De hecho, el día de hoy salieron publicados en algunos medios, otros no lo publican por evidentes razones, pero salió publicado en varios medios una carta donde Danny Dalton, un ex agente de la DEA que llevó precisamente estos casos de corrupción, increpa al fiscal por la no investigación de estos casos y vincula directamente a altos mandos de la Fiscalía actual, que actualmente no solo son altos mandos, sino que han sido promovidos y son actualmente manos derechas del fiscal. Incluso se ha recibido cartas de congresistas de Estados Unidos como Jim McGovern, por ejemplo, quien le ha pedido al fiscal y le ha exigido y dice que no comprende por qué la inactividad del fiscal en los casos que realmente importan. Tanto así que tengo entendido que viene una delegación de congresistas de Estados Unidos a demandar acción de la Fiscalía en los casos que realmente importan, como es el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, y no en el caso del Troll Center inventado por un periódico que no tolera la crítica. Alcalde, siempre en este caso usted criticaba también de que el fiscal se inventa casos y hacen un show. Si nos puede mencionar más o menos qué casos serían los que usted considera. Bueno, el caso más show de todos y algo inverosímil y que la prensa internacional, incluso en la entrevista anterior me refería a ello, la prensa internacional incluso se ha burlado de ellos, son casos que no solo no están en la tipificación salvadoreña, sino que son costumbre en todo el mundo. Creo que hacerle de autor, cosa que no está en ninguno de los 3 casos tipificados. Quiero decir de que esto es parte de la libertad de expresión que tenemos todos los salvadoreños. No tengo nada que ver en la realización de ellos, no estoy imputado, a la misma Fiscalía me informó el viernes que no estoy imputado en el caso, pero independientemente de eso, creo que ese ataque a la libertad de expresión que no viene de nosotros hacia la prensa gráfica, ellos pueden publicar lo que quieran. De hecho, el montón de portadas que han publicado sobre nosotros y sobre mi familia, incluso atacando a mi esposa, yo lo que he hecho es respondiéndoles con libertad de expresión, porque creo que tenemos que tener claro que la libertad de expresión no es solo para los dueños de la prensa gráfica, la libertad de expresión es para todos nosotros, incluyendo
a todos los ciudadanos y todos tenemos derecho de tener la libertad de expresión, y si nos queremos burlar de un medio, y sobre todo de un medio que merece burla, pues tenemos derecho a hacerlo. Ahora, si alguien quiere gastar 50 centavos en comprar ese tipo de panfletos, está en todo su derecho. No es en ningún lugar un atentado a la libertad de expresión, lejos de eso, es nuestra libertad de expresión expresando que creemos que no vale la pena comprarlo. Ahora, si alguien lo quiere comprar, está en su libertad económica de poder adquirir el periódico que quiera o poder adquirir el servicio que quiera. Creo que en este país se debe respetar la libertad, pero la libertad no solo es para los dueños de los periódicos, la libertad es para todos, y eso incluye a nosotros, por supuesto. ¿Los contratos que ha obtenido la familia de su empresa no se han visto beneficiados por...? No, en lo que se han visto beneficiados es la prensa gráfica, porque el 85% del dinero que va a los contratos de publicidad van directamente a los medios de comunicación. Las agencias de publicidad solo se quedan con el 15% de la comisión, que es una pequeña fracción del dinero, el 85% va a los medios de la prensa gráfica. De hecho, recuerdo cuando yo era presidente de la agencia de publicidad, recuerdo que la prensa gráfica, inmediatamente ganábamos las licitaciones, nos enviaba una ejecutiva de cuentas para vendernos pautas y prácticamente nos rogaban a que les comprábamos anuncios. De repente, cuando les dijimos que pagaran impuestos, pues se volvió noticia de última hora, cuando nosotros hemos tenido esta agencia de publicidad desde hace más de 16 años. Mi familia ha tenido empresas que han hecho contratos con los gobiernos desde toda la vida, son empresas privadas legítimamente y legalmente establecidas, construidas con el sudor desde tiempos de mis abuelos, con trabajo honrado, a diferencia de los que se han lactado y lucrado de lo que pues ya sabemos todos. Y pues me extraña que la prensa gráfica, habiendo tenido conocimiento de esto desde hace muchos años, pues solo demuestra de que la Fiscalía está ocupando los exiguos recursos del pueblo salvadoreño, en lugar de ocuparlos en combatir el crimen, el narcotráfico, la corrupción, lo está ocupando para combatir a los adversarios políticos de los que realmente mueven sus hilos. Sin embargo, hablaba de que... ¿Por qué las dos administraciones, la saliente y esta, enfilan baterías contra Nayib Bukele? Pues probablemente porque ambas son corruptas. Si tú te das cuenta, cuando yo denuncié a Luis Martínez, muchos me criticaron por ello. Era un fiscal que salía mucho diciendo que iba a combatir la corrupción. Incluso tenía una frase que era rinocerontes a la carga. Y decía que él iba a combatir la corrupción y era muy aplaudido por muchos medios de comunicación. Cuando yo lo denuncié en su momento, no solo yo, lo hicimos muchas personas, no debo de llevarme el crédito yo, lo hicimos mucha gente, muchas instituciones, lo denunciamos. Gracias a Dios no fue reelecto. Lastimosamente en nuestro país tenemos la tendencia de salir de la sartén y caer en las brasas. Eso nos ha pasado políticamente, nos ha pasado en las instituciones públicas, nos pasa en la Fiscalía, y ahorita tenemos una Fiscalía que está siendo investigada por la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, y si hay algo que no perdonan los gringos es el lavado de dinero y el narcotráfico. Así que yo les vaticino desde ahorita, independientemente de lo que este fiscal pueda hacer ahora contra mí por mis declaraciones o por lo que él le dé la gana o por abusar de su poder, yo les vaticino ahorita que no va a terminar muy bien, porque encubrir narcotráfico y lavado de dinero es algo que no solo no lo perdona Estados Unidos, sino que estoy seguro que no lo perdona el poder más supremo, que es Dios. Alcalde, falsificar un sitio web, alcalde, es similar a usted a un meme. Se lo digo porque usted hace la comparación. Y lo otro, cuando usted saca... ¿Tiene mi iPad por ahí? Y cuando usted saca precisamente si es la portada que va a mostrar y usted dice que esta no la hicimos nosotros, nos da a entender que la otra o la hicieron... No, la pongo porque es la más reciente y es la más chistosa. Pero por ejemplo aquí alguien sacó este meme y puso Bukele... confirmado, Bukele ordenó terremoto. Obviamente es un chiste, pues. Sin embargo, la gente, pues, la prensa gráfica, si seguimos la línea de investigación de la Fiscalía, en la misma línea, pues la Fiscalía lo acusaría por utilización de, ¿cómo es que dicen? Utilización de distintivos comerciales, falsedad material, y el otro delito, ¿cuál es? El otro invento, es el de utilización de derechos. Esto es Noticias Órbita TV, con importante información en desarrollo. El trabajo de la Fiscalía, bueno, de hecho, pues argumentaba ciertos aspectos de que cuando el dinero no alcanza es porque se están haciendo malas cosas. Si nos puede comentar un poco sobre esta situación que usted... Sí, a mí me preocupa de que el señor fiscal diga de que no le alcanza el dinero. En primer lugar, siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. En segundo lugar, él tenía un presupuesto de 48 millones de dólares, se incrementó a 64 millones. Es decir, ya quisiéramos los demás instituciones públicas que se nos incrementaran un 50% del presupuesto, y aún así dice que no le alcanza.
Por supuesto que no le va a alcanzar cuando se dedica a investigar casos que no existen, como el caso del Troll Center, que no solo no existe porque no había hecho ningún delito, y no solo no existe porque está persiguiendo a la gente equivocada, sino porque además está persiguiendo creadores de memes. Es decir, está persiguiendo parodias, las cuales son comunes en todo el mundo. Los periodistas internacionales hasta se han burlado de esta investigación. Lastimosamente mucha de la prensa nacional pues está al servicio de sus amos, y yo creo que el fiscal no debería estar al servicio de ningún amo. Su único amo debería ser, luego de Dios, el pueblo salvadoreño y el cargo para el cual está electo. Si él dedicara sus recursos, bueno, incluso la prensa gráfica dice de que ellos tienen, que la fiscalía les ha facilitado información donde ellos tienen georreferenciación de antenas, capturas de WhatsApp, saben a dónde llamo, a quién le llamo, con quién hablo, con quién escribo, qué le digo. Pues si tienen esa gran tecnología, no deberían de haber extorsiones en nuestro país, porque ya hubieran agarrado a todos los extorsionistas, a todos los criminales, a todos los delincuentes. En un país con 13 homicidios diarios, en un país con más de 20.000 millones de dólares de desfalco y de corrupción en los últimos años, en las últimas décadas, en un país donde tenemos la gente sufriendo en la calle, en un país con crimen organizado, con narcotráfico, en un país donde la misma DEA tiene a la fiscalía en la mira por acusaciones graves de corrupción y de narcotráfico y de encubrir al crimen organizado y dejar pasar decenas de camiones de droga a través de nuestras aduanas. Pues creo que estaría investigando un caso que no tiene ni pies ni cola y que además no existe en la legislación salvadoreña.